El cambio de régimen se acerca en Rusia. Ese es el mensaje que ahora están transmitiendo todos los líderes europeos. Y por eso, Putin está perdiendo la cabeza. ¿Ves la manera en que Putin está manejando esta guerra? Rusia se está quedando sin dinero y pronto también sin comida. Eso podría provocar disturbios por hambre como en la Unión Soviética. Ahora, como si esto no fuera lo suficientemente malo, la situación con la escasez de combustible en Rusia lo ha empeorado aún más. Es tan grave que hasta los medios rusos ya lo reportan. Un sitio web ruso publicó hace unas horas un artículo explosivo afirmando que cerca del 40% de las refinerías rusas no están operando. Todo gracias a las sanciones ucranianas o ataques con drones. Si Putin no puede vender petróleo, entonces no tiene el dinero para mantener esta guerra. Eso significa que va a hacer lo que siempre ha hecho, robarle dinero a los oligarcas y a los ciudadanos rusos. En este video repasaremos todo eso y más, empezando con la charla sobre el cambio de régimen. Esto es muy sospechoso, al menos para mí, que en los últimos 3 días, varios líderes europeos diferentes hayan dado un mensaje similar. Escuchemos el primero del viceprimer ministro polaco. Iniciaron la guerra con suposiciones muy optimistas. Pensó que iba a dar un golpe de estado en Kiev, que le tomaría 3 días, que los ucranianos lo recibirían con los brazos abiertos, porque solo son rusos mal guiados. Todas esas suposiciones resultaron ser incorrectas. Y está empantanado en una guerra que está destruyendo el futuro de Rusia, que ya ha costado 1 millón de muertos y heridos. Y el problema es que no puede admitir el error, ni ante sí mismo ni ante el pueblo ruso. ¿Sabes? Estas guerras coloniales duran cerca de 1 década. Solo terminan cuando el agresor concluye que no puede ganar y normalmente terminan con un equipo diferente al que las empezó. Vaya, bueno, eso significa que estás hablando de muchos más años posiblemente, o sea, dependiendo de si empezaste en 2014 o en 2022, hablas de un posible cambio de régimen en Rusia. Bueno, si ves la historia de Rusia, Rusia perdió muchas guerras. La guerra de Crimea, la guerra ruso-japonesa, fue derrotada en la Primera Guerra Mundial, perdió la invasión de Polonia en 1920, perdió la invasión de Afganistán y perdió la Guerra Fría. Y todas tienen algo en común. Solo después de la guerra ha habido reformas en Rusia. Y de hecho, las reformas solo ocurren después de una guerra perdida. Así que en realidad perder esta guerra para Rusia no solo sería bueno para Ucrania y para Europa, sino también para Rusia. ¿En la mayoría de esos casos hubo cambio de régimen en Rusia? Después de la guerra ruso-japonesa, que en realidad fue terminada por el presidente de los Estados Unidos, Teddy Roosevelt, con el Tratado de Portsmouth, Nicolás II se compró 12 años. Ahora, diré esto. Esa fue una respuesta muy diplomática que sacó lecciones de la historia rusa. El presidente Zelensky, en cambio, no busca ser tan diplomático. Él emitió una declaración que fue directa. Rusia está enfrentando grandes problemas y eso significa muy malas noticias para el futuro de Putin. Esto es lo que él dijo. Europa debe dejar de importar cualquier petróleo y gas ruso. Rusia gasta todo este dinero directamente en la guerra. No vemos un aumento en el apoyo social dentro de Rusia, lo que significa que todo el dinero que está recibiendo se está destinando a la guerra. Si hay escasez de dinero para la guerra, el apoyo social para la gente en Rusia disminuirá. Si el apoyo social disminuye, la gente se vuelve insatisfecha, y entonces el liderazgo ruso también estará insatisfecho. La historia muestra que Rusia siempre ha cambiado después de disturbios por hambre, y eso es exactamente lo que temen. Mira este gráfico en tu pantalla. Ahora, quiero señalar algo. Los ingresos de petróleo y gas de los últimos 3 años no son oficiales. Eso es porque Putin hizo ilegal que las agencias rusas publiquen esos números. Aparentemente, son secreto de Estado desde que comenzó la invasión a Ucrania. Antes de eso, por alguna razón, no era un secreto de Estado. Pero estos números están basados en estimaciones de expertos, así que nos dan una buena idea de lo que realmente está pasando. Y según estas estimaciones, como pueden ver, la brecha entre el gasto militar ruso y los ingresos petroleros sigue creciendo y creciendo. Ahora, sé que hay múltiples razones para esto, pero la más importante definitivamente son las sanciones ucranianas a las refinerías rusas. Esas sanciones están aumentando cada día y en un momento veremos los números exactos porque realmente son impactantes. Pero quiero mostrarte otra de las sanciones que llegó justo ayer por la mañana. Mira las consecuencias.
Esta refinería que está siendo atacada es enorme por varias razones. La primera es que es la quinta refinería más grande de Rusia, refinando aproximadamente 30.000 barriles al día. Son 15 millones de toneladas al año, equivalentes al 5% de la capacidad total de refinación de Rusia. Ahora esta refinería arde como un cigarro. Gran parte de esa capacidad de refinación estará fuera de servicio por semanas o meses. Pero otra razón por la que esto es impactante, especialmente para Putin, es que esta refinería está en el norte de Rusia. Y esta era la refinería más grande que no había sido atacada por Ucrania hasta ayer. Tras este ataque, Ucrania ha atacado las 5 principales refinerías de Rusia. Estas por sí solas representan más del 25% de la capacidad de refinación rusa, lo cual es enorme en sí mismo. Pero los problemas no terminan ahí. Vamos a alejarnos un poco y ver todas las refinerías que han sido atacadas. La razón por la que quiero hacer esto es porque los medios rusos en realidad lo están haciendo y lo están reportando. Según Kramatorsk, que es un nombre de un medio ruso que estoy seguro estoy pronunciando mal. Pero según su análisis, hay una crisis de refinerías ocurriendo en Rusia. El 38% de la capacidad rusa está inactiva. Y sí quiero darles más detalles detrás de este número porque suena impactante. A inicios de agosto, el 6% de la capacidad de refinación no estaba en uso. Esto probablemente fue por varias razones. Tal vez algunos drones, pero más probablemente mantenimiento o simplemente, ya sabes, cualquier cosa. Lo que sea que pase en una refinería. No estoy en la industria, pero sé que sí pasa porque mi papá trabaja ahí y lo menciona siempre. Hay periodos en los que las empresas simplemente sacan la refinería de operación y hacen algo llamado una parada, donde intentan repararla o darle mantenimiento lo más rápido posible. Así que eso era lo que estaba pasando. Pero a finales de agosto, ese número estaba en 20%. Es algo enorme. Y una gran razón detrás de esto fueron los drones ucranianos, porque sabemos que Ucrania atacó 16 de las 34 refinerías dentro de Rusia en agosto. Ahora Rusia no quiere admitir públicamente que fue por los drones. Estas refinerías estaban fuera de servicio, pero sabemos que el 20% estaban fuera de servicio. A fines de septiembre, el 38% de su capacidad está operando. Y, según los propios medios rusos, de ese 38%, una cuarta parte de la capacidad estaba fuera de servicio debido a ataques con drones. Esto según medios rusos. Tienen la costumbre de hacer que las cosas se vean mejor de lo que son en Rusia, porque todo lo que dicen tiene que ser aprobado por el Kremlin. Si enfadan al Kremlin, la empresa cerrará. Ahora reportan que el 38% está fuera de línea. Han sido atacadas 20 plantas, lo que está causando una escasez de combustible doméstico, una escasez del 20% de combustible doméstico. De hecho, la situación es tan mala que Rusia acaba de cambiar su ley ayer y quitaron los aranceles a las importaciones de petróleo y a las importaciones de gas. Porque ahora están buscando importar petróleo y gas de países como Bielorrusia, China y tal vez Corea del Sur. Creo que necesitaremos un nuevo nombre para Rusia, ya que no puedo llamarlos la gasolinera del mundo si importan gas. Por supuesto, hay varios efectos secundarios de lo que hace Rusia y de los ataques ucranianos. Pero uno de los más graciosos que he visto es cómo Rusia ahora está protegiendo sus refinerías. Solo echa un vistazo a este video. ¿Recuerdan las jaulas de protección del inicio de esta guerra, cuando Rusia intentó proteger sus tanques contra los drones ucranianos? Parece que ahora usan las mismas jaulas para proteger las refinerías. E incluso los ciudadanos rusos se están riendo de eso cuando ven esto pasar frente a la refinería. Es realmente un gran símbolo de cómo le está yendo a Putin en esta guerra. Pero el simbolismo es una cosa. La verdadera desventaja de los ataques ucranianos es, por supuesto, que están afectando las ganancias de Putin. Están dañando su cuenta bancaria. Y eso es porque Rusia ya no puede exportar productos petrolíferos refinados, ni productos de petróleo y gas refinados como antes, y ni siquiera pueden venderlos dentro del país. En los últimos 2 meses, la exportación rusa de crudo ha aumentado. Eso es porque las refinerías usan el petróleo crudo para producir productos finales. Con el cierre de refinerías rusas, Rusia tiene más suministro para exportar a otros países. Pero el problema es que los márgenes de ganancia del petróleo crudo son mucho más bajos que los márgenes de ganancia de los productos refinados del petróleo crudo.
Eso significa que estos ataques no solo afectan los ingresos de Rusia, también afectan las ganancias rusas del petróleo, un tema mucho más relevante. Y por supuesto, no conocemos las cifras exactas porque, aparentemente, según Putin, esos son secretos de Estado. Pero vemos que este año las cosas están peor que en los dos anteriores por la cantidad que el gobierno ruso pide prestado. Eso es público. Vamos a verlo. Entonces, en su pantalla, tienen una gráfica de cuánto ha pedido prestado el gobierno ruso cada año desde que comenzó la invasión. O supongo que debería decir operación militar especial. Como pueden ver, 2025 realmente despega. Ya han prestado más en 2025 y aún falta un trimestre. A medida que los ataques ucranianos se intensifican, el gobierno ruso deberá pedir más préstamos. De hecho, hoy mismo vendieron bonos por un valor de 230.000 millones de rublos, que son alrededor de 3 millones de dólares. Así que realmente no es mucho. En los próximos días tendrán que pedir prestado cada vez más dinero. Y la pregunta es obvia, ¿quién demonios está comprando bonos rusos? Sobre todo por cómo va esta guerra y la situación actual de Putin. No son inversionistas extranjeros ni ciudadanos rusos. Estos bancos estatales rusos están siendo obligados a comprar bonos rusos de otros bancos rusos. Porque en Rusia hay una regla simple. Mantén feliz a Putin si quieres que tu negocio siga funcionando. Y ellos están siguiendo esa regla. Esto solo demuestra lo dependiente que está el gobierno ruso de los ingresos petroleros. Ni siquiera solo el gobierno ruso, sino toda la economía rusa. Eso significa que mientras más presión pongamos solo en esa parte de Rusia, tendrá un impacto externo en todo lo demás. Los soldados en las líneas del frente dejarán de recibir su pago. Las empresas que producen para el ejército ruso dejarán de recibir su pago. Eso significa que dejarán de producir, y eso también significa que las armas en las líneas del frente se agotarán. Se gana la guerra por la logística, y la logística de Rusia tiene un punto débil muy grande, y ese es su industria petrolera. De hecho, es una economía basada en el petróleo que ahora está creando problemas considerables para Putin, porque los ucranianos están logrando atacar con drones algunas de las refinerías de petróleo clave de Rusia, y eso ahora está teniendo un gran impacto en la economía rusa. Ahora ves filas en las gasolineras. Si pasara en Estados Unidos, habría una revolución. Si no puedes llenar el tanque, creo que lo de 1976 pasaría de nuevo. Pero en Rusia, hasta ahora, han podido lidiar con esto. Perdón. Por interrumpirte en mi casa con el agua caliente. YouTube acaba de hacer un anuncio asombroso. Está pagando a los creadores 64 millones de dólares por día. ¿Por qué? Porque YouTube no tiene suficientes creadores. Por eso ves videos en tu página de inicio que tienen menos de 1000 vistas como este de aquí. Esto no significa que todos deban iniciar un canal. Si alguna vez pensaste en iniciar un canal de YouTube o uno sin mostrar tu cara, este es el momento ideal. YouTube les está pagando millones de dólares a los creadores todos los días y ahora está impulsando canales nuevos y pequeños más que nunca. Seguro tienes muchas preguntas sobre cómo iniciar y crecer un canal. Recibimos preguntas por correo constantemente de algunos de ustedes. Decidimos reunir todos nuestros consejos de YouTube en un solo video totalmente gratis. Así que, si eres alguien interesado en empezar tu propio canal, puedes ver ese video aquí en YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción o en la tarjeta de tu pantalla.